Tamara, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Tamara, Buenos días, Nelson, ¿sí me escuchan bien? perfecto y claro. ¿Está ya en Ecuador o no? Sí, ya estoy aquí, ya estoy en suelo patrio, ya llegué. Estaba viendo que pasó una pequeña travesía, Tamara, para llegar. Sí, resulta que el avión de KLM, que siempre vuela a Ámsterdam, Quito directamente, llega primero a Quito, deja a los pasajeros, toma pasajeros y después va a Guayaquil, deja a los pasajeros que van a Guayaquil, toma a los pasajeros de va a Guayaquil hasta Ámsterdam. Entonces, ese avión va y viene. Resulta que no llegó a Guayaquil. 2 horas antes de aterrizar, es un vuelo largo, como más de 11 horas, nos anunciaron Wow. que habían cenizas volcánicas, que erupcionó un Dios. volcán casi. Entonces la gente todo un poco asustada y todo sin saber, y yo desconcertada, con un poco de wifi que se tiene el avión, pues preguntando a los amigos, a mi mami, qué había pasado. El avión llegó a Guayaquil y lastimosamente la aerolínea ahí dejó un poco a las personas al abandono y que solucionar ese momento. Entonces, eventualmente nos tocó a algunas personas adquirir el pasaje Quito-Guayaquil, perdón, Guayaquil-Quito, para poder llegar a Quito, nuestro destino, y otras personas esperaron y pues la aerolínea empezó ya a tomar medidas. Y obviamente esto por las leyes europeas que les digo y les advierto a la gente, nos amparan las leyes y tenemos derechos. Entonces es posible, pues en los gastos que se caen en estos casos, la aerolínea tiene una responsabilidad de cubrir aquellos Ok. gastos, y obviamente toca hacer todo el trámite de reclamo. Y obviamente el susto de mi mami, el susto que tuve y todo, pues el trajín y el estrés y las horas, en fin. Ya estoy aquí, Nelson, No. ya estoy aquí y con muchas ganas de Bienvenida. verte el sábado. Bienvenida. Sí, claro que sí, claro que sí. El sábado estamos por allá. Y te cuento que soy bien miedoso para el tema de los aviones, pero ahí voy a encomendarme a todos. El solo el hecho de pensar que una cosa tan inmensa pueda elevarse, tucu, 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 tucu. Y eso que solamente es media hora de Guayaquil a Quito, medio 40 minutos, pero son 40 minutos que estoy intranquilo. Pero bueno, ahí vamos peleando con esas ansiedades. Tamara, Sí, lamento darte la bienvenida con noticias tristes. La verdad que sí. es terrible. Hoy, hace pocas horas, un hombre con explosivos. Ayer y antes de ayer, y si no fueron en la misma hora, dos gerentes fueron asesinados. ¿Cuál es tu impresión de lo que está pasando hoy en este país? Nelson, yo vengo muy preparada para encontrarme a un país y una sociedad con miedo, y es un miedo que no sentía antes y no se sentía No se antes. Yo sentía. hago eco a las palabras del asambleísta Palacios. Es verdad, yo venía al país con mucha ilusión, con mucha seguridad, con muchas ganas también de disfrutar del país, inclusive asombrándome cada vez que venía por la infraestructura, por los cambios, por los Las servicios, carreteras y, también. y teniendo como una ilusión bueno, ¿no? El país está progresando. A venir ahora y encontrarme con una sociedad con muchísimo miedo de vivir el cotidiano, de salir a las calles. Y las noticias, Nelson, no paran de llegar de estos hechos horrorosos, de estos hechos dolorosos, porque las vidas de las personas que son arrebatadas de esta forma siempre son dolorosas. Y además, ahora enterarme que estamos en estas zozobras de saber qué está pasando con este señor que está embalado con explosivos, al parecer en Sauces, en Guayaquil, Sauces 9, te sí. lleva, te indica el estado de una sociedad que está haciendo todo menos progresar, y que estamos cayendo a un barranco ya yo no sé, de qué llamar, ni siquiera de desesperanza, sino del sálvese quien pueda, ¿no? O de si no te salvas, vas de todas formas a tener que sufrir un episodio de violencia, de robo, de extorsión, de asesinato, de sicariato. Veamos lo que pasó con la mujer muy joven, Ujú. asesinada, dirigente, pues de directora de un hospital. O sea, inclusive por cumplir tu trabajo te asesinan en este país. Es súper desolador, esa Y es la sabes palabra, qué, es Tamara, por desolador. ejemplo, en el caso de la gerente, que, bueno, no hay información, que eso es otra de las cosas tan horribles de este gobierno, que no terminan de articular información y empezamos a especular, y eso es horrible, porque no hay información oficial rápida y oportuna. Pero al parecer estaba trabajando Natalie López precisamente por encauzar este hospital tan conflictivo. Hay versiones de que había conflicto con los pagos a proveedores de limpieza, había versiones de que fue porque pidió sanción por malos funcionarios. O sea, en este contexto, pensando Tamara que era una funcionaria de Lazo, digámoslo de Lazo en el sentido del gobierno de Lazo, porque logra un puesto importante administrativo en el gobierno de Lazo. Y eso se hace solo por designación del presidente o del gobierno.
aún sabiendo eso, que es tu funcionario, no, porque a mí me parece horrible cuando escucho a gente que dice, hay correístas por ahí escondidos. No, este era un funcionario de Lazo, solo para que lo sienta este señor, que no lo siente. Eso te quería decir, Tamara. Este presidente no lo siente así. El vicepresidente solo salió diciendo, puta, qué pena, ya se murió y vamos a trabajar. Por favor, era funcionaria de ustedes, era administrativa de ustedes. Ustedes la designaron para pelear, para luchar y la matan. ¿Sabes que esto me hace pensar mucho en esto del sentimiento de pertenencia, Nelson? Y eso me pasa mucho y atraviesa, obviamente tengo que hablar, y creo que las personas nos atraviesa eso de sentirnos parte de un país, de una sociedad, sentirnos parte de una familia. Y quizás sentirte parte de un gobierno, pero sobre todo sentirte parte de un pueblo, de una nación, de arroparte bajo una misma bandera. Yo tengo la sensación de que el presidente Guillermo Lazo y muchas personas también que apoyan y que viven arengando pues su presidencia y reconociendo un poquito los errores, pero de todas formas defendiéndolo, su sentimiento de pertenencia es totalmente diferente al sentimiento de pertenencia de muchas personas, porque a nosotros nos duele esto. Entonces, Total. si tú ves que una persona de tu familia o que inclusive un funcionario, funcionaria, que tú pusiste ahí o que está cumpliendo con su deber es brutalmente asesinada y no te conmueve o no te duele, yo no sé si es que el sentimiento de pertenencia al presidente realmente está arraigado en este país o en el pueblo de este país al que tiene que servir, porque además su sentimiento de pertenencia, Nelson, tiene que ser todo el país, tiene que ser toda la ciudadanía, Así es. no solamente sus funcionarios, sus funcionarias o las personas que lo apoyan. Veamos. ¿Qué pasó el día lunes, el día martes con el presidente cuando fue a la OSI a hacer las visitas y todos estos pronunciamientos? O sea, te demuestra eso que como que no le duele, pero yo creo que él no se siente parte, o mejor dicho, no siente que la ciudadanía, el pueblo hace parte de su interés, de su trabajo y de su prioridad, porque las prioridades del presidente parece están totalmente trastocadas. Tenemos todavía desastres, tenemos personas desaparecidas, Nelson, en la UCI, todavía ni Así es, siquiera 60. encuentran todas las personas, los números de muertos, de no. Y ayer el señor presidente estaba en otras reuniones y anunciando comunicacionalmente otro tipo de actividades. O sea, se Entonces, olvidó. no importa, quizás no le importa en eso. Yo sí estoy Sí. segura que tenemos un presidente que siempre ha sido así, mira, es como que no tendemos a pedir a las personas o a la gente o las autoridades que se comporten o que reaccionen o que nos sirvan como nosotras y nosotros creemos, Claro. ¿sí? Nosotros esperamos y necesitamos. Obviamente, si tienes un gobierno que responde, que atiende las necesidades de la ciudadanía, que cumple con sus obligaciones de proveer y asegurar derechos, obviamente tienes la demanda de exigirle más derechos, ¿verdad? Y sobre todo su representante, yo creo que también en la política ecuatoriana tenemos este presidencialismo tan tenaz que nos hace tanto daño, que todas las esperanzas y toda la atención se enfocan en una sola persona, y en este caso en un solo hombre. Ahora es Guillermo Lazo, antes fue Lenín Moreno, antes fue Rafael Correa, ahora todavía sigue siendo Rafael Correa. Sí. Y todas esas esperanzas y demandas se centran en una persona. Y cuando no reacciona como nosotros esperamos, entonces le atacamos, le criticamos. Pero yo siempre he dicho que Guillermo Lazo está siendo Guillermo Lazo. Guillermo Lazo vino con unas ansias de sentarse en Carondelet, se sentó y eso era lo único que quería. Entonces, si no responde, no reacciona y ni siquiera está gobernando en beneficio de la mayoría y de la mayoría más necesitada de este país, simplemente está haciendo lo que es él y está actuando como es él. Entonces, pedirle peras al olmo, pedirle derechos a este gobierno, pedirle o exigirle un poco de humanidad a un ser humano que parece que le importan otras cosas, es pedir demasiado. Yo creo que también tenemos que empezar a aceptar no la imperfeccionalidad de las personas, sino quiénes son. Y Guillermo Lazo es un hombre que nos demostró quién es él, no ahorita, no la semana pasada, no como presidente, en toda su historia, ni siquiera política, siendo quien fue además el primer Claro. ministro de Maguad, hagamos historia. Y la persona que es, ¿por qué nos asombra? Yo creo que más bien es una lección para toda la ciudadanía de aprender a elegir a nuestras autoridades para asegurarnos que la autenticidad de esta persona va a ser reflejada en la forma como ejercite ese poder. Mauricio te pregunta, Tamara dice una preguntita, ¿se quedaría a vivir a Ecuador
o soy el único que piensa que es un peligro regresar con la familia al caos actual? Esa es una buena pregunta porque mientras hay personas que están desesperadas por salir, por irse, por buscar mejores horizontes, otros territorios que les permita un poco de paz y tranquilidad y un poco de esperanza, habemos personas que soñamos en algún momento poder regresar a este país que es nuestro, que nos parió, al que pertenecemos y no solamente regresar de visita, sino regresar para contribuir, para aportar y regresar inclusive con la familia la familia de hijas y de hijos que tienen también raíces en esta tierra, que estas montañas, estos mares les pertenecen también a ellos. Pero ¿cómo regresamos? ¿Cómo aportamos a un país donde las autoridades, por tratar de poner orden, son asesinadas? ¿Cómo regresamos a un país donde la medicina, la salud, no está garantizada? Ujú. ¿Cómo regresamos a un país donde no hay vacunas básicas para la infancia? ¿Cómo regresamos a un país donde ni siquiera hay educación y donde no podemos caminar en las calles tranquilamente sin miedo que nos roben, nos asalten, nos extorsionen o nos secuestren? Entonces, es una ilusión, es una utopía, y yo creo que la responsabilidad de todas las personas dentro y fuera de este país es tratar de aportar para llegar a una esperanza de un futuro, que si yo no soy la que retorne a este país, al menos mis hijos o los hijos de mis hijos tengan esa esperanza de regresar o de vivir en este país que les pertenece también, aunque sabemos que la única esperanza, ahora, si no es un cambio, es tratar de buscar mejores horizontes y de estar en el sálvense quien pueda, ¿no? Así es, la gente que está preguntando sobre el tema del señor, lamentablemente es un asunto que está pasando hasta ahorita, la información se está desarrollando, es un trabajador de una joyería en Sauces que ha sido embalado con explosivos, no se sabe porque estamos solamente leyendo, de estas bandas vacunadoras porque supuestamente no estarían queriendo pagar estas cuotas y están tomando este tipo de acciones. Tamara, y aparte de esto, empezamos a ver gente que se empieza a ir por trabajo, ¿no? Veíamos a los gerentes asesinados, pero había el caso de la periodista que tuvo que Carol irse, Noroña. sí, que se activó un protocolo y que la tuvieron que sacar. Obviamente no hay detalles, me imagino que por precautelar su vida, pero otra vez, o sea, me decía un amigo, este país, si progresas, estás acabado, o sea, no hay cómo, no puedes hacer tu trabajo. Si eres bueno en tu trabajo, te despiden, te acosan o te matan, o si tienes un emprendimiento y te va bien, te quieren robar. ¿Qué pasa? Pasa lo que Guillermo Lazo quiso que pase. Y digo Guillermo Lazo en este presidencialismo porque él como gobernante tenía una responsabilidad, que es sacar adelante a este país en progreso, en desarrollo, con seguridad, en paz, en derechos, con equidad, y ha hecho todo lo contrario a esto. Entonces, ¿qué está sucediendo para que Carol Noroña, que es una de las mujeres, además hago este recalco, unas mujeres periodistas más serias, más reconocidas en el país, además en el área de investigación que ella realizaba y realiza, porque va a seguir realizando también, estoy muy segura, desde fuera del país, tenga que salir protegida con sistemas de protección, inclusive de apoyo internacional, para asegurar su vida, porque su vida ya estaba en riesgo? Ujú. Entonces, ya vivimos en una sociedad otra vez que se normalizan las violencias, se normaliza el que tengamos que vivir con miedo, se normaliza que tengamos que tener un perfil bajo para no exponernos y para no, como tú decías, ¿no? Que el negocio no surge, no vaya bien, porque si no vienen las extorsiones. Ajá. Entonces, eso es el resultado de un sistema estatal total que ha permitido esta degradación, dando intereses y dando prioridades y atención a, obviamente, a otras cosas que no permiten que tengamos un país con mayor seguridad, con derechos y con trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, creo yo que tenemos como sociedad que reflexionar a qué tipo de autoridades estamos entregando ese poder de representación, qué estamos esperando de estas autoridades y como sociedad, qué estamos haciendo también para dejar de normalizar las violencias. Ujú. Y van desde las redes sociales, Nelson, y van desde
desde respetarnos en las diferencias y van también y atraviesan por las relaciones familiares, las relaciones sociales también en persona, las amistades y pasa también a través de la vida que llevamos en el día a día, ¿no? Escuchaba yo el otro día el testimonio de una chica que ponía en las redes que estaba en el bus público y que un tipo la tocó y que ella se regresó y la golpeó y que nadie Ujú. reaccionó. Entonces, ahí estamos viendo también como sociedad hemos ya normalizado y permitido llegar al punto al que llegamos y estar donde estamos. Obviamente detrás de esto también yo no conozco, no tengo información, pero supongo que también hay unas estructuras de mafias de poder, de disputas económicas que no vemos la ciudadanía común y corriente, que no manejamos inclusive la información y ese tipo de estructuras es lo que está permitiendo que pase lo que está pasando y que vivamos lo que vivamos en estos mismos minutos donde un hombre está envuelto en explosivos en la ciudad de Guayaquil a horas de la mañana, en Ujú. la calle, a vista y paciencia de unas autoridades de un gobierno que ahorita supongo está temblando por el paso al juicio político, pero de Ese ahí... es, Tamara, un rayito de luz en toda esta cosa fea, es un rayito de esperanza el tema de llevar a Lazo a juicio cuando, por ejemplo, por responsabilidad, luego de ver estos crímenes y que la gente le quitó el respaldo, por respeto, lo lógico sería que el Lazo renuncie, o sea, que como varón, no como sé, ser humano. por honor, pero bueno, es un rayito de luz el tema del juicio político, Tamara. Yo creo que es un rayito de luz en términos de respeto a la institucionalidad y de tratar de buscar los canales constitucionales y democráticos y legales que tenemos y que nos permite buscar salidas constitucionales, legales, Ujú. dentro de este caos que estamos viviendo. Tengamos en cuenta que esto es un hito histórico Así es. en el Ecuador. Llevar a un presidente por primera vez en la historia democrática reciente a un presidente a rendir cuentas a la Asamblea Nacional, porque recuerden, esta vez el presidente Guillermo Lazo está obligado y va a tener que rendir cuentas en esa Asamblea Nacional como representantes del pueblo, porque ahí están los asambleístas que nos están representando. Y yo estaba pensando ahora decir, bueno, ahí vamos a ver también al Guillermo Lazo preparado o no y capaz o no de responder lo que tiene que responder. Ujú. Además, tengamos en cuenta que tenemos un presidente con mucho respeto, y yo digo esto con mucho respeto, pero no está en las mejores condiciones físicas y Sí, eso es saludables, verdad. inclusive para responder a las necesidades de este país con todo lo que hemos vivido en desastres naturales, con el terremoto, con el AUSI y con la movilidad, digo, del rol de presidente. Y cuando digo movilidad es que tienes que estar en casi que en todas partes, ¿no? Y ahora esta posibilidad con el dictamen de la Corte Constitucional que se dio ayer, que yo ya leía y decía que ya están por ahí acusando al correísmo, Sí. eh, nos da una esperanza de respetar esta institucionalidad y estar sentado ya rindiendo cuentas, sino que tenemos que tenemos que tener la conciencia que esto es un proceso largo donde la Asamblea y las comisiones de la Asamblea tienen que cumplir su rol. Yo le cito aquí a mi mami porque ayer estábamos hablando y me lancé un trino y ella decía, claro, ¿cuántos fueron los asambleístas? O sea, son 104 asambleístas los que dieron paso al informe para enviar la solicitud la Corte Constitucional para que sea revisada. Esos mismos 104 asambleístas deberían Deberían votar. votar. Y si no lo hacen, atención país, si no lo hacen, ahí está otra vez demostrada la podredumbre política de este país, donde las asambleístas y los asambleístas tienen que rendir cuentas a sus mandantes, es decir, a nosotros que votamos, que nos están representando en este proceso. Ahora, sabemos que si es que el juicio político se da, o sea, todavía faltan semanas, no es que es una cuestión de días, semanas, sale, si es que Guillermo Lazo es removido por los votos de la Asamblea Nacional, a quien vamos a tener como presidente es a A Borrero, Borrero. Alfredo Borrero. Y ahí tenemos otro cuestionamiento de un vicepresidente básicamente ausente, ¿no? Claro, un vicepresidente que no ha demostrado mayor cosa y que algunos creen que podría liderar un gobierno de transición, pero no sabría si llegara a Y ser eso. respondiendo a qué intereses, Nelson, a Claro, qué intereses bueno, responde Alfredo Borrero. eso es lo que yo le preguntaba a Mónica sobre este tema de los cálculos, porque mira tú que hay quienes creen que el mayor beneficiado, a ver, voy a poner las dos posturas, que el mayor beneficiado de una muerte cruzada, el correísmo,
porque como vienen ganando elecciones, arrasan las elecciones. Pero que el mayor beneficiado, saliendo Lasso, es el PCC, que supuestamente entraría en gobernanza con Borrero. Yo no sé si ese acercamiento nos daría estabilidad, pero lo único que sí creo es que Lasso no puede seguir. Es decir, no podemos seguir avalando a un presidente por el hecho de no saber qué va a pasar con Borrero, dejarlo ahí. Ahora mismo ya se están revelando más datos, Tamara, de este hombre. Es un guardia, parece que está conectado a un intercomunicador y están hablando con sus familiares y están pidiendo dinero. Están pidiendo dinero y a esta hora ya están llegando los equipos en vivo porque el tipo está expuesto y esto se está volviendo una escena completamente de terror, Tamara. ¿Esto será otro episodio que el gobierno simplemente pasará la hoja? Sí, porque no tenemos humanidad en el país, Nelson. O sea, todas estas historias y mi solidaridad con la familia de este señor guardia, que lo único que estaba haciendo es cumpliendo con su trabajo, es ganándose el pan de una forma honrada para poder llevar el pan, el alimento a su familia. Mi solidaridad con, los familiares y las amistades de este señor, como de todos los señores y señoras que todos los días salen honestamente a las calles a ganarse el pan, Nelson, porque no tenemos un gobierno que no se trate, o un Estado que no se trate que nos den dando, nos den diciendo, como se dice coloquialmente, sino que asegure un sistema estatal de desarrollo, de derechos, donde la gente pueda salir a trabajar con seguridad y donde la gente pueda tener esperanza de hacer su trabajo, recibir su sueldo, pagar su seguridad social, ser atendido en la salud, en la educación y vivir vidas dignas y vivir vividas de vida, porque a la final termina haciendo eso, vivir vidas con vida, porque vivir bajo esta zozobra, con estas historias que vamos a tener que ver el desenlace, esperamos que resulte bien y que el señor Guardia salga bien de esto, pero con un impacto también emocional y psicológico de él y de su familia, de sus familiares y de la sociedad. Entonces, yo sigo pensando que en todo esto los cálculos políticos son los que cuentan. Decías, ¿quién se beneficia, el correísmo o el Partido Social Cristiano? Pero a quién tiene que beneficiarse es la ciudadanía, es Claro. el pueblo. A nosotros nos tiene que beneficiar cualquier desarrollo político. Lo que sucede y lo que ha sucedido, parece históricamente en este país, es que la política ha estado ahí para servir intereses otros, diferentes a los de la ciudadanía del pueblo. Tuvimos un gobierno que hizo un cambio de servicio y de asegurar derechos, o proveer derechos, no perfectos, súper imperfecto, con muchos problemas, pero tuvimos un periodo donde la gente podía, donde no teníamos No estas teníamos historias, eso, la así gente es. podía salir a trabajar de forma honesta y ganarse su pan y tener acceso a los derechos básicos, y eso no existe. Entonces, el mejor beneficio de todo este desastre político, porque además todo va a la asamblea, a los asambleístas, al presidente, y quienes están sufriendo las consecuencias de toda esta tensión de las luces bajo la asamblea, es la ciudadanía común y corriente y es la gente que tiene que atravesar momentos difíciles para poder vivir y no tienen vidas con vida. Terrible. Tamara Hidrobo, muchísimas gracias, mi querida amiga, por estar siempre con nosotros. Espero el sábado coordinar, ya vamos a coordinar para ver si nos podemos ver, almorzar un rato con Mauro también y saludarnos, conocernos, desvirtualizarnos, porque también lo voy a hacer con todos los amigos que ya han comprado su entrada para el show. Así que espero, aunque te cuento que es muy difícil el poder entrar en una arena de comedia con toda la realidad que manejo en el noticiero. La gente de pronto no sé si me pueda comprender, pero es muy, muy difícil. Entonces tengo que ver cómo manejo ese ánimo para llevarles humor, porque es la idea, humor, reírnos un rato, aunque créete lo que ahorita con esto, lo que está pasando, es muy, muy difícil. Tamara, tus palabras para despedirnos. Bueno, eso no espero que ayer tu cumpleaños lo hayas pasado muy Sí, bien, que el cierre del día con la noticia que tuvimos de la Corte Constitucional. Yo pensé, dije, vaya regalo para era el regalo Nelson. de cumpleaños. La corte Y me para dijo, te voy a muchas mandar regalo. personas
Así que así, pues que sea un año de muchos éxitos y con muchas ganas de abrazarte el sábado, pegarnos un almuercito, compartir también con Mauro y obviamente la noche con toda la gente que vaya a acompañarte. Y yo sí reitero y reivindico este derecho también, no solamente al placer, sino al placer de reírnos, de sonreír, de tener un momento de gozo bajo estas circunstancias Ujú. y que lo hagamos además sin culpa, porque es necesario reivindicar, reírse en estos momentos ya se vuelve también un acto revolucionario, Nelson Claro. y que puedas brindar esos momentos dentro de toda esta situación. Y lo que te decía el otro día, como que te ríes, dices, pero ¿por qué me estoy riendo? Y gozas un momento de esa risa. Inclusive los resultados químicos que pasan en nuestro Claro, cerebro son cuando buenos. reímos. Son súper necesarios para poder seguir dando frente y afrontando y enfrentando estos momentos y esta situación que vive el país. Así que con muchas ganas de verte, de abrazarte y de reírme un rato y de compartir también con la gente que vaya, y yo sé que lo vas a hacer muy bien, porque todo lo que haces lo haces de corazón, y cuando se hacen las cosas con corazón, con pasión, pues siempre, siempre salen bien y de ellas se aprende y el trabajo nunca miente, Nelson. Así es. Gracias, Tamara. Nos vemos el sábado. Chau, chau. Un abrazo, nos vemos el sábado y mucha fuerza a toda la gente que estamos pasando también con las noticias Sí. del día de hoy. Así que mucha, mucha solidaridad y fuerza. Chau, chau. Chao.